Bien, mis hermanos, nosotros comenzamos Hebreo la semana pasada. Lo único que alcanzamos a hacer fue dar una introducción del libro de los Hebreos, porque pues no nos alcanzó el tiempo para entrarnos en el versículo 1 de este libro. Y establecimos varias cosas durante el estudio o la introducción del libro de Hebreos y el porqué, los destinatarios, etcétera, el tiempo y las condiciones espirituales, etcétera, etcétera. Todas esas cosas estuvimos hablando que no vamos a repetir en esta noche. Así que vámonos entrándonos en el versículo 1. Yo espero que podamos acabar el versículo 3. Ya le prometo que después del capítulo 1 todo es más rápido, exceptuando algunas áreas, pero este versículo 3 tiene como para tremendo rato, pero yo espero que lo podamos terminar hoy. La palabra de Dios dice, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Padre, gracias por tu palabra leída. Bendice la exposición de la misma. Nos ponemos todos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Es interesante cómo empieza el autor de Hebreos aquí diciéndonos a nosotros que Dios no ha dejado al hombre ignorante a través de la historia, sino, en otras palabras, que Dios se ha revelado. Dios se ha manifestado a través de la historia. Pero pongámosle atención a esto. No es que Dios se ha revelado en su revelación general, de esta que todo el mundo conoce. El autor de Hebreos se está refiriendo a revelación específica, no revelación general. ¿Okay? No de la revelación que habla el apóstol Pablo en el capítulo 1 de los Romanos. ¿Okay? Dios se ha revelado al mundo por medio de la naturaleza. No es ese tipo de revelación que el autor de Hebreos está diciéndonos aquí en este caso. Así que Dios es un Dios que se revela. ¿Por qué? Porque quiere que le conozcamos. Tan sencillo como eso. Eso no es complicado. Quiere que lo conozcamos, y para ello se ha revelado de muchas maneras a través de la historia. Y esto es lo que el autor nos dice aquí en este primer versículo. Dice, él está hablando de una revelación que Dios hizo ¿a quién? ¿Cómo dice el versículo? La palabra se contesta. ¿Qué dice el versículo 1? A los padres, ¿cierto? Y a los profetas. Entonces está hablando específicamente que Dios se reveló al pueblo de Israel en este caso. Hablando de muchas maneras y en otros tiempos a los padres por los profetas. En otras palabras, Dios se reveló al pueblo de Israel allí a los progenitores espirituales, a ellos. Y dice el versículo 2, en este mismo versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Mire la transición tan rápida, si me permite usar la palabra violenta, agresiva, del versículo 1 al 2, ¿de dónde pasa? Pasa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento con una velocidad tremenda, ¿cierto? Porque eso es lo que él le compete, eso es lo que él quiere exhortarle. Porque esa era la situación que estaba pasando la iglesia o los romanos. Los hebreos. ¿Ve? Entonces, por eso es que él de una vez va a ello. Porque ese es el asunto de esta carta allí, por el Hijo. Así que en estos primeros versículos, Dios, el Espíritu Santo, utiliza al autor para hablar de la revelación progresiva de Dios. De la revelación progresiva de Dios y
que es en Cristo Jesús, y lo hizo a través de la forma visible, de la forma histórica. Además, también habló o va a hablar en esto, específicamente en el versículo 3, va a hablar no solamente de la revelación progresiva del Hijo con relación a la parte visible que se humanó y habitó entre nosotros, histórica también, pero también va a hablar de la función del Hijo en ese versículo 3, que le dije que tal vez nos va a tomar allí un tiempito en ir hablando acerca de él. ¿Por qué? Porque habla del Hijo en función de la creación. Habla en función de creación, habla en función de revelación, de providencia y también de redención en ese versículo 3. O sea que esa revelación que el autor de Hebreo dice, allá en el pasado habló muchas veces a los padres por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo y le dice, y esto, y esto, y esto, y esto es lo que el Hijo es y ha hecho. ¿Ve? Va rápido él allí. Así que, en otras palabras, Dios, hermanos, no se ha quedado sin testimonio en la historia que Él mismo ha creado, la historia que Él mismo ha formado. En el pasado, en el Antiguo Testamento, hubo revelación de promesa, de algo que iba a pasar en el futuro. Ahora, como dice Él, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, hubo cumplimiento de aquellas promesas. Eso es lo que Él viene enlazando aquí. Y el apóstol Pablo en 2 de Corintios nos dice a nosotros en el capítulo 1, versículo 20, dice allí que porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Por lo tanto, aquello que Dios prometió en el Antiguo Testamento a los padres, a los profetas, lo que Él mismo dijo que iba a hacer, lo ha estado o lo cumplió en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, y para eso Él era cuestión de tiempo nada más. Y sabe, hermanos, cuando yo veo eso y cuando estudiamos la Biblia juntos, lo estudio de manera personal, y yo veo la fidelidad de Dios de cuando Dios dice algo, y veo también la misericordia que nos permite a nosotros ver estas cosas cumplidas con nuestros ojos. Wow, yo digo, Señor, gracias. Gracias, ¿sabes por qué? Porque lo que me has prometido que todavía no ha pasado, por ejemplo, con mi alma, con el perdón de mis pecados, ¿sabes qué? Yo puedo confiar en eso aunque todavía no ha pasado. ¿Por qué puedo confiar en eso? Bueno, primero porque tu palabra lo dice, pero segundo, porque tú me has dado evidencia de que tú eres veraz, que tú cumples lo que prometes. Entonces, realmente para mí es un descanso. No es que yo esté preocupado o agobiado, pero por lo menos eso dice, wow, verdaderamente nuestra fe está bien anclada, está bien situada. ¿Entiendes? Porque tenemos evidencia suficiente de que nuestro Dios cumple lo que ha prometido. ¿Ve? Entonces, para mí es de gran ánimo y exhortación esto. Ahí mismo en el versículo 2, sigue diciendo el autor, dice, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Mire, hay dos cosas interesantes en ese mismo versículo. Porque eso es lo que él viene hablando de la revelación progresiva del Hijo. Dice allí, para expresar la excelencia del Hijo de Dios, el escritor de Hebreo describe lo que Dios ha hecho. ¿Y qué es lo que ha hecho? Dios constituyó a su Hijo heredero de todas las cosas. Heredero de todas las cosas. Un heredero que hereda por derecho propio. Todo lo que el Padre ha estipulado que va a heredar el Hijo, eso es lo que va a heredar. Y el Padre le dijo que va a heredar todo. Ahora, no solamente por derecho propio, pero también por ser hijo único. También hereda todo. Por derecho propio, porque el Padre le dijo que es heredero de todo, pero porque es el unigénito del Padre. ¿Ve? El único. Entonces hereda todo. Y por eso dice acá el autor
quien constituyó heredero de todo. Eso es tremendo. Dios dispuso de antemano, antes de todas las cosas, que el fin de la creación, lo visible e invisible, todo está sujeto a su Hijo. Todo está sujeto a su Hijo. Es propio entonces, creo decir, y no solamente es propio, pero creo que la palabra de Dios a nosotros nos dice en Colosenses 1, versículo 15, que el Hijo es agente también de la creación. ¿Ve? Hebreos dice literalmente, ¿ok? Porque el Dios hizo, porque por Dios hizo el universo. Esta palabra se ha interpretado como la suma. Este universo que habla aquí el autor de Hebreo es la suma de los periodos de tiempo, las edades. Esto es lo que implica este universo. Y la idea de que el Hijo fue el agente, de que fue el verbo en la creación, no es solamente una idea del autor de Hebreos. También el apóstol Juan pensaba lo mismo. Y no es porque el apóstol Juan fuera mano derecha de Jesús o estuviera allí tan cercano a Jesús. No. Es porque el Espíritu Santo se lo reveló. Y allí en Juan capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces el autor de Hebreo sigue con este mismo pensamiento en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Él iba a heredar todas las cosas. Por medio de Él, agente de la creación también, y para Él. Esto me lleva a mí, hermano, de una manera sencilla en esta noche también, ¿no? Porque para poder nosotros entrar en esto que le voy a decir, pues mejor entonces iríamos a Juan 1.1 y allí, en ese versículo de Juan 1.1, nosotros tenemos tela para cortar bastante de lo que le voy a decir ahora. Por las palabras que están allí. Pero la capacidad creadora de la nada, del ex nihilo, que es crear de la nada, ¿ok? Esa solo le pertenece a Dios. Nadie más. Todos los demás pueden crear a partir de algo creado. De allí algo creado. Pero Dios es el único que puede crear de la nada. Bueno, el autor de Hebreo, dentro de estos versículos y más adelante también, nos está diciendo que Jesucristo puede crear, es el autor de la creación de la nada. Entonces, si Jesucristo no solamente es heredero de todo, también es agente de la creación. Y es agente de la creación porque es el verbo de Dios, es la palabra de Dios en acción, como dice allí Juan 1. Entonces, esto implica y dice claramente que Jesucristo es ¿qué? Dios, es divino. Es divino. Y esto en parte es lo que el autor de Hebreo quiere comunicar a los hermanos que se reunían. ¿Por qué? Porque muchos estaban pensando abandonar la fe. Porque muchos estaban desanimados. Porque el judaísmo se le seguía agregando a ellos. Aunque habían abrazado la fe cristiana a Jesús como el Mesías, todavía no reconciliaban todo esto en su mente. Y algunos estaban pasando por dificultades espirituales, enfriamiento, y se estaban pensando a alejar de la fe. Por eso es que viene esta carta,
para animarlo, para exhortarlo, pero para exponer a Cristo en una supremacía como nadie, por encima de todos los pactos antiguos, por encima de todas las cosas. Y Él va aquí, fíjese que del Antiguo Testamento salta inmediatamente, aunque después Él va a ir de nuevo al Antiguo Testamento en el resto de los capítulos. Porque bastante hace referencia a citas en el Antiguo Testamento, los sacrificios, al sacerdocio levítico y todas estas cosas. Pero esta es en parte la intención del autor. Ahora, es interesante porque por haber sido hechos nosotros a imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos esa capacidad creativa en nosotros, pero con un limitante. ¿Cuál es el limitante? A partir de algo que tengamos. A partir de algo. A partir de algo, entonces, el hombre, como es hecho a imagen y semejanza de Dios, puede pensar, razonar, etcétera. Todo esto, esa capacidad creativa está en nosotros. Por eso usted ve personas que dicen, wow, qué imaginación, qué tremendo esto. ¿Cómo pueden hacer cosas con las manos? ¿Cómo pueden visualizar algo? ¿Cómo pueden, pintar? ¿Cómo pueden hacer artesanía? ¿Por qué? Porque esa creatividad está en nosotros, pero con la limitante allí en nosotros. Versículo 3. Dice, el cual, hablando de quién, haciendo referencia a quién, al Hijo que había mencionado anteriormente, ¿verdad? Y eso es importante que lo mantengamos en mente. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? Dice esto así, la palabra. Pero Él ha dado a conocer. Él se ha dado a conocer. No dice allí que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea que a Dios nadie le ha visto jamás, pero Él sí se ha dado a conocer, Él ha hablado, ¿verdad? ¿Y cómo lo ha hecho? De muchas maneras, pero ahora lo hace por medio del Hijo. Esta cita que le voy a mencionar, usted la conoce de sobra, que es la cita allí de Juan 14:9. La cita de Juan 14:9 es la cita donde Tomás habla con Jesús y le dice, bueno, enséñanos el camino, ¿cómo vamos a saber el camino si no sabemos dónde va? Y todo ese tipo de cosas. Y Jesús, ¿qué le dice? Tanto tiempo hace que estoy entre vosotros y no me has conocido. Felipe, perdón, no Tomás. Rectificar. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstrame al Padre. El autor de Hebreos dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Nosotros vamos a entrar a desglosar eso un poquito más ahora. Pero eso es lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Estando en el templo, dijo el Señor Jesucristo en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él irradia la luz de la gloria de Dios. Dice Philip H. Convey Hutch lo siguiente, y me gustó este comentario de él, y se lo puse textualmente de él, no es mío, pero me gustó este comentario de él. Dice, observa que el resplandor de Jesús que habla aquí este versículo 3, no es tanto la gloria de la deidad de Dios brillando a través de su humanidad,
porque esa gloria y ese brillo estuvo velado. Él lo develó en el momento en que subió, ¿dónde? Al monte de la transfiguración, allí develó. Pero la mayoría del tiempo, ese brillo y esa gloria estuvo velada. ¿Ok? Y por eso me gustó el comentario de él, porque él dice, la gloria de la deidad de Dios brillando a través de su humanidad, sino la gloria de Dios manifestada en la perfección de su humanidad, que estaba en completa consonancia con la voluntad del Padre. Ahí es que mostraba la gloria de Dios. Y me encantó eso, porque sí, yo pienso realmente que sí. No era que andaba con ese brillo que nadie lo podía mirar. No. Era que podían ver la gloria del Padre en la persona del Señor Jesucristo, porque se sujetaba a la voluntad completa del Padre. ¿Ve? El Hijo hace que el resplandor del Padre brille. Y eso es lo que Juan describe en el prólogo del Evangelio de Juan. Allí en el versículo 14 del capítulo 1, donde dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Qué vieron? ¿Vieron el brillo? O sea, piensen en eso, de lo que estamos hablando, y el comentario del hermano, por eso me gustó. Y se lo quise compartir. No es que vieron el brillo y vieron todo aquello que no se podía mirar, no. Vieron la gloria del Padre reflejada en Jesucristo, en la manera en que vivía, en la manera en que actuaba, que se comunicaba, cómo mostraba el amor del Padre. ¿Ve? Él es el resplandor del Hijo, por consiguiente es una extensión de su gloria, la del Padre. Mismo versículo 3 dice, y la imagen misma de su sustancia. Aquí hay dos palabras, la imagen y sustancia. La palabra imagen en griego es eikon, pero hay dos palabras que se usan en griego, de acuerdo a los comentaristas bíblicos, y la otra es carácter, que quieren decir una copia precisa, una reproducción exacta, ¿verdad? Y vuelvo yo con el pensamiento de Tomás, pero era Felipe, allí en Felipe 14:9. Por eso es que a Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ve? Ahora, esa palabra en griego que se usaba para la impresión de estampilla o cuando se imprimía el dinero, se acuñaba, ese molde, eso es lo que está hablando, es una réplica exacta. Esa es la palabra en griego que se usa. ¿Ok? Ahora, Trench, otro comentarista bíblico, dice que la impresión no es borrosa, sino precisa y clara. También me gustó ese comentario de él. Porque no es algo allí blurry, no es algo allí como que, no sé si de verdad refleja la gloria del Padre. No. Él dice, no, es clara, precisa. ¿Ok? Y eso es lo que él está tratando de transmitir. Ahora, la segunda palabra es sustancia. En el griego dice upostaseos, que primariamente designa la sustantia en latín, es decir, que lo que se oculta debajo de las apariencias externas y accidentales del ser invisible de las cosas. Aquello que nosotros no vemos, la sustancia, que en algunas versiones de nuestras Biblias, dependiendo de la versión que usted use, le llama ser, el ser. Lo interno. Él es la imagen misma del ser. ¿Va siguiendo? No quiero perderlo. Pero esto es importante también que lo entendamos, porque el autor de Hebreos, él quiere dejar esto también bien afirmado en el mismo comienzo de su carta. Es la imagen misma de quien están acuñando en él. Así pues,
El ser mismo íntimo de Dios está grabado como un sello en Cristo. Como un sello en Cristo. Ahora, eso es lo que dice Matthew Henry, pero Mueller dice que es la exacta expresión de su ser esencial. Esencial. Pero quien mejor lo dice es el Espíritu Santo a través de Pablo. Porque el Espíritu Santo le reveló a Pablo en Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y más adelante, si pasa la página en Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Espíritu Santo es quien mejor revela esto en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Ahora yo creo que conviene aclarar algo. Sí estamos de acuerdo que el Hijo es la perfecta representación de Dios. En otras palabras, Dios mismo estampó en su Hijo la impronta divina de su ser. La impronta divina de su ser. Y como ya hemos mencionado anteriormente, la palabra que se traduce es representación exacta. Se refiere de nuevo a las monedas acuñadas que portaban la imagen del presidente o del soberano, del emperador o lo que sea. ¿Okay? Pero se refiere a una precisa reproducción de lo original. El Hijo es, entonces, en su ser, completamente lo mismo que el Padre. Ahora, ¿dónde es que yo quiero aclarar algo aquí? No obstante, aunque una impronta es igual al, y no es imprenta, es impronta, es igual al sello que deja la impresión, ambos existen separados, ¿o no? Existen separados. Eso es lo que yo quiero aclarar, o por lo menos dejar que nosotros pensemos en esto, porque el Hijo que lleva la impronta misma de la naturaleza de Dios no es el Padre. ¿Okay? Es el Hijo, sino que procede del Padre y tiene existencia separada del Padre. Porque han surgido a veces que dicen, no, grupos que dicen, no, pues, si Él es la representación y Él, pues entonces Él es un ser creado más abajo. No es más abajo. Es igual. ¿Por qué? ¿Por qué es igual? Porque el propio autor de Hebreos nos está diciendo que Él también es agente de la creación. Y eso solamente es una característica ¿de qué? De omnipotencia, que es de Dios solamente. Entonces yo considero que es importante que tengamos esto en mente, porque no es que Jesucristo está por debajo, no es que como son uno, nada más es uno solo, y ahora en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento era Jehová, pero ahora en el Nuevo Testamento es Jesús y solo Jesús. ¿Ve? Porque hay grupos así que piensan. Y no es eso. No es eso lo que está diciendo el autor de Hebreo. Pero no es solamente el autor de Hebreo. Es que no está en consonancia con toda la Biblia. Y una de las reglas de interpretación de la Biblia es que tiene que estar en consonancia con toda la Biblia. No es solamente sacar este texto de contexto para entonces yo poder basarme en esto y decir algo. No, tiene que estar en consonancia con toda la Biblia allí, mis hermanos. Y yo sentí que esto era importante compartirlo con usted porque a la hora de explicar esto de sustancia y ser, pudiéramos confundirnos o que alguien nos confunda. ¿Ok?
¿Por qué? Porque la palabra, la traducción del griego no hace justicia en el idioma para decir que los dos son uno pero separados. Entonces lo que te dice es, el ejemplo que te dan o la palabra, lo que significa es una réplica exacta. Eso es lo que te dice el diccionario. Es una reproducción fidedigna, exacta. Pero sigue siendo una reproducción, te pueden decir. ¿Ven? Entonces es importante que tengamos esto en claro, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el Hijo ya tenía existencia antes de venir y manifestarse en la encarnación y venir a este mundo. Ya Él tenía existencia. Él es desde la eternidad. Entonces no es que, ya vino y bueno, tuvo su comienzo. Salud. Tuvo su comienzo allí. Como algunos quieren hacer creer en Juan 1:1, la palabra egeneto. No. El Hijo ya existía antes de la creación del mundo. Porque Él fue agente creador en el mundo. Entonces, y esto es pues, importante, creo yo, pienso, para nosotros como tal. Y creo que el autor de Hebreo quería afirmar esto a los hebreos que estaban recibiendo esta carta cuando la leyeran, de que, ¿sabe qué? La fe que ustedes han puesto en Yeshua, el Mesías, está bien fundamentada porque Él es de aquel que hablaron en el Antiguo Testamento nuestros padres. Él ahora se ha revelado, Dios se ha revelado la promesa y la ha cumplido en Yeshua. Él es la promesa cumplida. Y después Él va a pasar en todos los capítulos a mostrarle el cumplimiento cabal en los sacrificios y todo eso. Pero no debemos de confundirnos con eso allí. Ahora, sigue diciendo ese mismo versículo 3, dice, quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Así que el Hijo no solo es creador del universo y también heredero. Es creador del universo, es heredero de todo, sino que también en Él subsisten todas las cosas. Pero esa palabra subsisten todas las cosas, sostiene todas las cosas, tampoco debemos de tomarla a la ligera. Porque es como decir, bueno, en Él subsiste, aquí sostiene esto y ya. Y aquí lo sostengo hasta que se cumpla lo que se vaya a cumplir. No es que subsisten así. Es que las guía también. Porque está en control de todo. No solamente la sostiene, sino que va guiando todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Por eso es que el versículo 17 de Colosenses, toda esa parte de Colosenses es maravillosa. Versículo 17 dice allí que y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Así que el autor pasa de la naturaleza eterna y de la obra cósmica de Jesucristo creadora a la acción terrenal. O sea, como agente creador del universo y de todas las cosas, ¿verdad? No solamente es el creador de todas las cosas, sino el que sostiene todas las cosas. Mire cómo el autor resalta al Señor Jesucristo. Las descripciones anteriores del Hijo inspiran nuestra adoración y admiración a Él. O deberían de inspirar nuestra adoración y admiración a Él. Pero esta que viene ahora en este mismo versículo 3 debería inspirarnos o por lo menos mostrarnos o yo no sé, gratitud eterna, ¿no?, de nuestra parte.
Porque estas cosas que el autor le ha hablado de Jesucristo nos inspiran, que es creador de todo, que sustenta todas las cosas, que es el heredero de todo. ¡Wow! ¡Qué buenas manos estoy! Mi depósito está seguro. ¡Qué bien! Que ni un caballo se me cae porque Él tiene el control. Todo eso inspira. Pero esta hora que viene es motivo de acción de gracias y de gratitud eterna de manera personal. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el versículo 3 más adelante. Habiendo efectuado, ¿qué? La purificación. O sea que Él sale de creador del universo. Mire, porque ese versículo 3 está tan cargado. Él lo va desarrollando desde creador, sustentador, la imagen de Él, y viene ahora a nosotros. A lo que Él ha hecho por ti y por mí. ¿Cierto? La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea que en la mente del autor de Hebreo no hay duda alguna de la deidad de Jesús. Y él lo presenta de una manera muy natural dentro de todo eso que él está presentando a Jesús. ¿Qué presenta? Bueno, él presenta la misión de Cristo cumplida en sí mismo cabalmente en la cruz del Calvario. Eso es lo que está diciendo. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, no por medio de nadie, no por medio de machos cabríos, de tórtolas o palomas, no, por medio de sí mismo. Y déjame decirle, hermano, que a quien el autor de Hebreo le está escribiendo eran entendidos en los sacrificios. Eran entendidos en los sacrificios. Ellos sabían exactamente esto. No le estaba hablando a personas griegas que no conocían o no dominaban el sistema de sacrificio del pueblo hebreo. Ellos lo sabían muy bien. Algo interesante, que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, no dice que Él intentó hacerlo o que Él fracasó. No, lo hizo. O sea, para la mente el autor dice, no, Él lo hizo, punto. Él no fracasó en su misión. Él lo hizo. Así que Cristo fue simultáneamente sumo sacerdote, porque ellos entendían lo que hacía el sumo sacerdote en Yom Kippur, ¿verdad? Cuando entraban una vez al año, entraban al lugar santísimo para la expiación, para rociar la sangre encima del arca del pacto, especialmente en la etapa de la propiciación, para perdón de pecados del pueblo, una vez al año. Ellos entienden este concepto muy bien y por eso él lo plantea de esta manera, que Jesús fue simultáneamente en la cruz del Calvario sumo sacerdote y ofrenda de sacrificio cuando se ofreció por la purificación de los pecados de su pueblo. O sea, y este concepto o esta idea que está plasmada en el versículo 3, él la va a desarrollar más adelante. Aquellos que han leído Hebreo saben que así es. Él lo va a desarrollar mucho más ampliamente. La cuestión de que los sacrificios eran año tras año, cómo tenía que entrar el sumo sacerdote y cómo Dios se revelaba porque aceptaba la ofrenda y perdonaba los pecados del pueblo. Todo eso él lo va a abundar más adelante. Pero el detalle es que para el autor de Hebreo no hay ninguna duda en que Cristo Jesús purificó nuestros pecados en sí mismo porque Él pudo entrar hasta el lugar y Él mismo ofrecerse por nuestros pecados. Esta verdad debió de haber sido bastante incómoda para los recipientes de esta carta. Sí, porque ¿sabe por qué? Porque la cruz o el madero, como usted le quiera llamar, era tropiezo para los judíos. Era una vergüenza.
Entonces, esto tiene que haber sido chocante. Get over, como dicen los americanos, pasarle esto por encima no sería cosa fácil. No sería cosa fácil en la mente de ellos, en el orgullo nacional, religioso, espiritual, como sea. No era fácil. Y el autor de Hebreos se lo está poniendo ahí, le está diciendo, no, él lo hizo. No hay duda alguna. Él es el cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres. Por eso es que Pablo en Romanos dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Romanos capítulo 1, creo, versículo 16. Eso es para precisamente por esto, porque no hay vergüenza. Hermano, usted iba a decir algo así. Amén. Borró nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Los echó al fondo del mar, han sido emblanquecidos. Hay muchas partes que habla acerca de eso. ¿Ya? Por eso es que estos otros pecados eran anuales. Tenías que volver porque el sacrificio no era completo, no era perfecto. Y sigue diciendo el versículo 3, ya para terminar ese versículo 3, y dice, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El autor, por supuesto el autor es el Espíritu Santo, pero sabiamente viene indicando una secuencia de hechos redentores. El Antiguo Testamento habló muchas veces a los padres de lo que vendría a ser. Ahora en el Hijo nos ha hablado así. Y no solamente nos ha hablado así, sino que el Hijo hizo esto y esto y esto y esto. Y ahora está a la diestra. O sea, una secuencia. Una secuencia va llevando allí. Después de haber provisto la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en el cielo. Después, cuando lleguemos al capítulo 8, versículo 1, va a repetir lo mismo. Esto mismo lo va a volver a decir. ¿Qué nos está diciendo? Que el Hijo lleva todas las cosas hasta su destino final. No deja cabo suelto, no deja nada. Por eso fue que allí en la cruz el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Todo está hecho. No faltó nada por hacer, no quedó nada suelto, no quedó allí nada. No. Todo está hecho. Todo está hecho, mis hermanos. Antes de llegar Jesucristo a la cruz, ya Él sabía esto así. Y en Lucas capítulo 22, versículo 69, cuando estaba frente al concilio, Él le dijo allí a las personas que estaban reunidas, le dijo, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Antes de llegar a la cruz. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer la perfecta voluntad del Padre. Aunque eso le costara la vida. Él sabía exactamente eso. En el Salmo 110, 1, David dijo esto con relación a Jesús. Y después Jesús lo citó sobre sí mismo en Marcos capítulo 12, versículo 36. Dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso no lo dijo Dios acerca de David. Está diciendo acerca del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Marcos 12 el Señor Jesucristo hace referencia a eso acerca de Él mismo. Ahora, Dios no tiene derecha, no tiene izquierda, no tiene nada de eso. Eso es un lenguaje antropomórfico. Pero lo que quiere decir ese lenguaje, mi derecha, es allí
¿Señal de qué? De poder, de autoridad, de preeminencia. Eso es lo que está comunicando aquí. Y ese poder, esa autoridad, ese privilegio, ningún sacerdote del Antiguo Testamento nunca lo tuvo jamás. Nunca lo tuvo jamás. Nadie del Antiguo Testamento se sentó a la diestra del Padre. Por esto y por muchas cosas más es que el autor de Hebreo nos dice que Jesucristo es mejor que todo. Es mejor que todo. Ahora, el recién fallecido John MacArthur dijo algo con relación a este pasaje. Él dijo que Cristo esté sentado a la diestra del Padre significa por lo menos 4 cosas que él encontró. Hay muchas más tal vez, pero esto fue lo que él encontró. Yo le voy a decir ellas o estas. Primero significa que se sentó como señal de honor. Filipenses 2, del 9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Segundo, se sentó como señal de autoridad. Eso también en el Medio Oriente y en estos lugares, sentarse a la derecha es símbolo o señal de autoridad, de poder, de privilegio. Por eso, una vez que estudiamos o estuvimos hablando, no recuerdo, creo que fue un sermón del Día de las Madres, si mal no estoy, donde hablé de la mamá de Salomón. ¿Se recuerdan? Y él la llamó a pasar a sentarse ¿dónde? En el trono. Le puso un trono al lado del de él. ¿Señal de qué? De privilegio. Alguna influencia esta madre tenía sobre él, ¿verdad? ¿Se recuerda? Y sí lo es para el mundo oriental. Se sentó. Primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Mateo 28:18, que es parte de la gran comisión, allí que dice, toda autoridad, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me es dada, ¿dónde? En el cielo, así como en la tierra. ¿Por qué? Porque lo heredó todo. ¿Ve? Y también dice John MacArthur, como tercero, se sentó a descansar. No es que él necesite descansar porque que se vaya a cansar, pero usando el lenguaje humano. En Hebreos 10:12, que lo vamos a ver cuando lleguemos allí, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y cuarto y último dice MacArthur, se sentó a interceder por nosotros. Se sentó. Romanos 8:33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Quise traerle eso. Hasta aquí, hasta este versículo 3, el autor ha presentado a Jesús como profeta, como sacerdote y como rey. Qué tremendo. Deuteronomio 18:18 le dijo, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, hablándole a Moisés, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare.
como sacerdote en el Salmo 110:4, y no lo dijo sobre David, le dijo, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y que de este Melquisedec también vamos a hablar en hebreo. Y como rey, segunda de Samuel 7:13, 16, y también en Salmo 2 y también en Salmo 110 del 1 al 3 dice, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. ¿Quién iba a construir casa? Salomón le iba a construir casa a Dios, pero el trono sería eternamente afirmado ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Salmo 2:6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Quien diga menos de Jesús, porque hay personas que lo dicen, y sabe uno, pues, que tú puedes, no vamos a pelear con ellos ahora, ¿verdad? Pero que no lo haga, que ore por ellos. Pero quien diga menos de Jesús es una persona, no sé, necia, que no ha abierto su entendimiento a esto. Y también es una persona que hace a Dios mentiroso con relación a todo lo que Dios dice acerca de su Hijo, o lo que dice en su palabra. Claro, yo entiendo que esto es una cuestión de fe. Y que otras personas dicen, ¿verdad? Pues yo no creo en lo que tú crees. Eso es, ustedes porque desde chico le han lavado el cerebro, o porque, no sé, están ahí. Bueno, está bien. Que pueden decir lo que puedan decir, no hay problema porque tienen derecho a opinar. Pero, ¿qué tal si nosotros estamos bien cuando nos encontremos allá arriba? ¿Y qué tal si ellos están mal? Y no quisieron dar la oportunidad a Jesús en sus vidas, a Dios. Ya allí va a ser demasiado tarde. ¿Ve? Rechazar a Jesús es rechazar a Dios y la provisión que Dios ha hecho en él. Fuera de él, no hay otra cosa por la cómo nosotros podemos regresar al Padre. No hay otra manera. Él ha sido la provisión que Dios ha provisto y no hay otra manera de escapar de la ira de Dios que no sea a través de Cristo Jesús. ¿Qué le espera al que tome la sangre de Jesús en vano? Que la pisotee, que la tome a la ligera. Bueno, le espera lo que dice la propia palabra, no lo que diga usted ni lo que digo yo. Porque si nosotros se lo decimos a alguien, y ustedes son fanáticos y ustedes son radicales. ¿Ve? Y entonces, pero no es para que estemos con eso en la Biblia dándole a las personas en la calle, no, es con amor y haciendo puentes de amistad y de amor para poderlos, ves, que Dios toque esos corazones y nosotros podamos introducirle al Señor Jesucristo. Pero esta debe ser la urgencia suya y mía para compartir el Evangelio. Que usted y yo sabemos ese destino que espera para nosotros orar por nuestra familia que todavía no se ha entregado a Cristo, por nuestros amigos, nuestros vecinos, gente, compañeros de trabajo, gente que amamos, gente que compartimos con ellos, pero que no se han entregado a Cristo. Por eso es que lo estoy mencionando, para que cree un sentido de urgencia en nosotros, en nuestro corazón, de que la palabra de Dios es clara y lo dice. No para que nosotros pues le vamos a dar, te vas a ir al infierno si no te entregas a Cristo. Porque así muy posiblemente se va, a resistir. Va a resistir y no. Pero con la sabiduría que Dios da y con la insistencia, la perseverancia nuestra y con amor y en su momento, dejándole allí. Claro. Bien, ¿algún comentario, algo que añadir? No quitarle a la palabra, pero a mis comentarios sí le pueden quitar, no hay problema. Pero algo que quiera compartir. Hermana, sí.
Sí, creo que hay una rama de ellos que sí, los ortodoxos no le dejan. Ujú, ujú, correcto. Sí, es entendible para ellos, porque ellos no creen en él. Como en el Medio Oriente a los musulmanes, ellos no creen. Entonces, bueno, creen que Jesús es un excelente rabino, ¿ok? Pero hasta ahí, ¿verdad? Y los judíos ortodoxos, pues, sí, y eso es entendible, como para otras personas que no necesariamente ni son musulmanes, ni son judíos o hebreos, pero que son ateos y no dicen, mira, a mí Jesús, eso realmente es un cuento de hombre, esa cuestión de la Biblia, todo eso lo escribieron hombres, o sea, por favor, edúquese, lea, nos dicen así algunas personas, ¿no? Porque no creen, porque todavía no le ha llegado la luz, están vendados todavía, ¿verdad? Por eso nosotros debemos seguir orando por ese tipo de personas, que Dios nos dé esas citas divinas con personas, que las hay en todos lados, las hay, porque 100 podrán cerrarnos la puerta. Cuando digo la puerta, no necesariamente de ir al barrio, pero cuando usted hable, pero uno puede estar atento. Ahí está. Nosotros tenemos que seguir en ese aspecto ahí dándole, porque sí, porque así estamos. Y yo me quedaba bastante impresionado con unas citas, unas estadísticas que estaba leyendo Jeff el martes en el staff, ayer, sobre clergy en Estados Unidos. Personas que están sirviendo al Señor de todas las denominaciones, no solamente de una denominación, en diferentes, tú sabes, puede ser pastores, obispo, en el presbiterio, sacerdote, etcétera. O sea, general. No recuerdo los números exactos ahora de todos, pero habían números como 70 y pico por ciento, 80 y pico por ciento, 92%, inclusive 40 y tantos por ciento, que con relación, estos números que estoy dando es con relación a diferentes temas, por supuesto. Pero, por ejemplo, uno de los temas es si la Biblia es la palabra de Dios confiable. Esas estadísticas, ninguna dijo 100% es la palabra de Dios. Clergy. Clergy. Personas que están compartiendo la palabra de Dios desde un púlpito donde sea en Estados Unidos. Entonces digo, si el clergy está allí con relación a, Andrés, ¿te acuerdas de alguna más? Con relación al infierno, con relación al diablo. La deidad de Cristo, y el cielo también. Eso no existía. O sea, yo digo, si este es el clergy, ¿qué podemos? Por eso es que está como está el país. Por eso es que está como está el país, porque si dentro de estas personas que están llamados o están allí para enseñar la palabra de Dios, no la creen completa, ¿cómo la van a enseñar? No hay convicción de lo que están enseñando. ¿Me sigue? Yo me quedé así, yo digo, wow, o sea, exactamente. Entonces, eso es un reflejo de lo que vemos en la nación, en las universidades, en nuestros jóvenes. Y tú dices, bueno, yo sé que después que crecen, cada quien toma su decisión, pero tiene mucho que ver esto.